Argumentos en contra del problema del mal, por ejemplo, ¿no? Que es sobre todo un Dios que es perfecto y que es positivo. Claro. ¿No? Este es un gordo. O sea, claro, entonces al final es, bueno, pues la evidencia del mal también hay que tenerla en cuenta en ese análisis, ¿no? Porque al final, pues tú tienes el problema del mal, que es en plan, ¿cómo puede ser, ¿no? Que un Dios todopoderoso, omnisciente y perfectamente bueno, ¿sabes? Pues permita que exista el mal en el mundo, ¿no? Entonces aquí ha habido, bueno, hay varias formas del problema del mal, ¿no? Una forma, la forma histórica es lo que se conoce como, bueno, una versión lógica, en el sentido de que creemos que hay una contradicción lógica, estricta, lógica, entre la idea de Dios y la existencia del mal, ¿vale? Por tanto, es absolutamente imposible que haya las dos cosas. Y como yo por experiencia encuentro que existe el mal en el mundo, pues puedo descartar efectivamente la existencia de ese Dios todopoderoso, omnisciente y perfectamente bueno, ¿no? Y esto, el autor que más trabajó en esa línea para defender este tipo de argumento es uno que se llama, espero no equivocarme porque me está bailando dos nombres, pero creo que es John Leslie Mackie, ¿vale? Entonces John Leslie Mackie tiene un artículo que se llama Mal y omnipotencia, ¿no? Evil and Omnipotence, donde plantea, bueno, pues es que hay una contradicción lógica, ¿no? Porque si tú piensas que existe un ser todopoderoso, que lo puede hacer todo, omnisciente, que lo sabe todo, y perfectamente bueno, que por tanto, si puede evitar el mal, lo va a hacer, y en cambio ves que existe el mal, es que se contradice, porque si existiera ese ser todopoderoso, omnisciente y perfectamente bueno, habría eliminado el mal ya, ¿sabes? Porque no le falta poder, no le falta el deseo de hacerlo y no le falta el conocimiento, ¿no? Esto también decía otra formulación, ¿no? Es en plan, a ver, si Dios es... ahora no me acuerdo ahora. Si Dios es todopoderoso y omnisciente, no puede ser perfectamente bueno, porque permite el mal, ¿no? Si Dios es perfectamente bueno y omnisciente, no puede ser perfectamente poderoso, ¿no? Y si Dios es perfectamente poderoso... Por algún lado falla el concepto cuando metes la idea del mal, ¿no? Entonces aquí hay un debate interesante entre este John Leslie Mackie y otro filósofo que se llama Alvin Plantinga, que es el que te he dicho al inicio de que la filosofía es pensar sobre algo, pero muy fuerte. Sí, ¿vale? me mola, me mola mucho la definición, está muy interesante. Perdón. Entonces Alvin Plantinga escribe un libro, Dios, la libertad y el mal, en el que lo que va a plantear es que realmente nunca se ha demostrado que exista esa contradicción, ¿vale? Que en el fondo todos los intentos, y trata sobre todo el de Mackie, asumen como una premisa implícita que no se ha demostrado, que es la idea de que Dios no tiene razones moralmente suficientes para permitir el mal, ¿no? Y que hasta que esa premisa no se demuestre no tiene realmente una contradicción. Que hay un plan detrás del mal. Que hay algún motivo, que puede haber algún motivo, ¿sabes? Para que Dios permita el mal. Entonces Plantinga hace como... bueno, su intento de decir, bueno, ¿cuál podría ser ese motivo? Y él apunta a la libertad, ¿no? Porque dice, bueno, pues tú podrías... Parece que la libertad es un valor, digamos, importante. No puedes... es imposible que Dios fuerce a alguien a hacer libremente el bien, porque entonces... O sea, te puede forzar a hacer el bien, pero entonces no lo estás haciendo libremente, ¿no? Y si lo haces libremente no te está forzando. Por tanto, si Dios crea seres libres... está asumiendo el riesgo de que puedan de alguna manera abusar de su libertad, ¿no? Y de alguna manera él dice, bueno, pues con esto salvamos lo que se llama el problema lógico. John Leslie Mackie no termina muy convencido de esta defensa, lo que se llama la defensa del libre albedrío de Plantinga, pero luego en obras posteriores, en un libro que se llama El milagro del teísmo, The Miracle of Theism, concede que hay un punto que realmente hace muy difícil demostrar la imposibilidad lógica de que Dios y el mal coexistan. Y es el hecho de que hay ciertos bienes que están lógicamente conectados con la existencia del mal. Por ejemplo, la valentía, ¿sabes? O sea, uno no puede ser valiente si no hay un peligro frente al cual sobreponerse al miedo y hacerlo noble, ¿no? La generosidad. Uno no puede ser generoso si no hay alguien que no le falta algo que yo le puedo dar, ¿no? La compasión. El sacrificio, ¿sabes? El sacrificio de la propia vida incluso. Pues el bien moral de sacrificar la propia vida no se puede dar si no se da el mal de que yo mi vida la puedo perder, ¿no? Entonces él dice, bueno, cuando uno ve esto, ve que hay bienes que serían imposibles si Dios no permite el mal, ¿vale?
la idea de que Dios y el mal son lógicamente incompatibles, ¿vale? Se nos cae. Porque podría ser que efectivamente Dios hubiera permitido el mal por tener un mundo en el que estos bienes sean posibles al menos durante un tiempo, ¿vale? Ahora bien, entonces ahí es cuando va a dar el salto como a otro argumento diferente, ¿vale? Entonces lo que John Leslie Mackie te está diciendo es el problema lógico del mal lo tenemos que abandonar la idea de que hay una contradicción estricta entre Dios y el mal. O sea, ¿pueden estar los dos? Es posible que coexistan, ¿vale? Y de hecho, muchos filósofos lo han seguido en ese sentido, muchos filósofos ateos han abandonado esa línea de investigación. No todos, hay muchos que siguen trabajando y siguen diciendo, no, sí que es posible hacer un argumento lógico del mal exitoso, ¿no? Y bueno, es algo controvertido que se sigue discutiendo, ¿no? Pero lo que John Leslie Mackie te va a decir es, vale, te voy a conceder que es posible, ¿sí? Lo que pasa es que la evidencia del mal, ¿sí? El hecho de que haya tanto mal en el mundo, de que parezca tan gratuito, de que sea tan horrendo, ¿sí? Hace muy improbable, ¿sabes? Que Dios exista. Entonces ya no es una cuestión como de posibilidad o imposibilidad, sino más de probabilidad. Entonces volvemos un poco a ese mismo esquema de inferencia a la mejor explicación que te estaba diciendo yo antes, y lo que el naturalista está diciendo es, tienes que incluir la evidencia sobre el mal que hay en el mundo, y eso inclina la balanza hacia mi lado, es lo que te va a decir, ¿no? Claro. Oye, ahora que hablamos del mal, ¿puede existir la moral sin Dios? Vale, ese es un gran tema. Es un gran tema. Es una cosa que yo no tengo clara. ¿Ves? ¿Vale? Bueno, es una muy buena respuesta. Yo creo que... yo me inclino por pensar que sí, ¿vale? Que sí, que puede existir la moral sin Dios. Yo me inclino por pensar que sí, porque yo en lo ético sigo mucho como Aristóteles, ¿vale? Entonces Aristóteles tiene una teoría ética en la que en el fondo lo que importa para la ética es la persecución de la eudaimonía, que es la felicidad. No me gusta traducirlo por felicidad porque nosotros entendemos por felicidad como estar contentos, el estar bien, ¿no? ¿vale? Sí, el estar satisfechos. Exacto, y no es eso, no es eso lo que Aristóteles tiene en mente. Él tiene en mente más la idea de una vida plena, ¿sabes? Una vida buena, que sea plenamente humana, en la que uno haya como realizado plenamente esas potencialidades que como ser humano, como animal racional tiene, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que si tú tienes esa comprensión de la ética, ¿vale? No necesitas realmente que haya un Dios trascendente que fundamente la moral, porque la moral se va a fundamentar en hechos sobre la naturaleza humana, ¿vale? Entonces, porque habrá acciones que a mí me van a hacer acercarme más a la eudaimonía, y eso son acciones buenas, y hay acciones que o me alejan de la eudaimonía o están en directo conflicto con ella, ¿no? Como la injusticia, por ejemplo. Y eso van a ser acciones intrínsecamente malas. No necesito necesariamente que haya una fuente trascendente, sino que me basta con que el ser humano tenga una cierta naturaleza orientada a una serie de fines, ¿no? Como la verdad, la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que me inclinaría por pensar que no. Pero luego hay otra cosa que también es interesante plantearse, más que la moral en sí misma, plantearse el conocimiento moral, ¿vale? Si sería posible el conocimiento moral en una cosmovisión naturalista. Y esto hay una filósofa que se llama Sharon Street, que publicó, no me acuerdo cuándo, pero publicó un artículo que se llama Un dilema darwinista para las teorías realistas sobre el valor, ¿vale? Entonces ella lo que te dice es que si tú tomas en cuenta la teoría de la evolución y una teoría de la evolución interpretada bajo el naturalismo, es decir, que no hay ningún principio que está gobernando, que está orientando, que está vigilando que la evolución no se salga de... ¿sabes? No hay, está nada, como la evolución, no hay ningún piloto manejando no hay ningún la piloto, nave. Exacto. Si tú partes de esa idea y entonces te das cuenta de que nuestras intuiciones morales básicas tienen una explicación evolutiva en términos de que son esas porque son las que mejor ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir y a reproducirse, te entra como la duda de, ostras, entonces, ¿cómo realmente estar seguro de que esas son las intuiciones morales correctas con las que yo me oriento hacia la verdad moral, ¿no? Porque al final el proceso evolutivo
es un proceso que está guiado no hacia la verdad moral, no hacia que tú descubras las verdades morales, ¿sí? Sino hacia que tú tengas esas herramientas óptimas para sobrevivir y reproducirte, ¿no? Entonces, la idea es que tendríamos esas intuiciones morales aun cuando fueran mentira, porque habrían seguido siendo útiles para la supervivencia y la reproducción, ¿no? Cosas como que es bueno que los padres cuiden de sus hijos, ¿sabes? O cosas como que es bueno, yo qué sé, reunirse, tener amigos, por ejemplo, cuidar de los amigos, cuidar de los que me hacen un buen Claro. de los que me benefician, ¿no? Entonces lo que ella te va a decir es que cuando que la historia de origen evolutiva de estas intuiciones morales como que arroja una cierta sospecha sobre ellas. Porque no es como si la verdad moral, si tú no la conoces, entonces eso va a ser un peligro para tu supervivencia, tu reproducción, ¿no? Como si el imperativo categórico se pudiera esconder detrás de un árbol y arrancarte el cuello, ¿no? Como si lo puede hacer un tigre, ¿no? Claro. Entonces es como que una evolución no guiada, ¿sí? No tiene ninguna garantía en que va a terminar dando lugar a esas intuiciones morales que son justo las adecuadas para que tú luego con tu filosofía y tu razón construyas un sistema moral que se adecue a la verdad, ¿no? Sí, sí. Y de hecho pone ejemplos como que, bueno, es que si realmente la racionalidad hubiera surgido en otras ramas evolutivas, pues es que a lo mejor tendríamos intuiciones morales completamente diferentes, ¿no? O sea, yo qué sé, los leones pues son animales mucho más solitarios que nosotros y si matan al macho de una manada se sienten legitimados a matar a todos los cachorros y a violar a todas las hembras, ¿no? Entonces a lo mejor unos leones que hubieran desarrollado racionalidad pues sentirían como que es su derecho cometer infanticidio y todas esas cosas, ¿no? Claro. O de hecho hay un pasaje de Darwin que dice que si las abejas, ¿no? No, dice, si los seres humanos hubieran sido como hubieran evolucionado bajo las mismas condiciones que las abejas, ¿no? Dice, no cabe ninguna duda de que las hembras o las reinas, ¿sí? Considerarían que es su derecho divino matar a sus hermanas y nadie se atrevería a intervenir, claro. ¿sabes? Entonces, como que si uno rebobina la historia evolutiva y la vuelve a dejar a su aire, podrían haber salido como los sistemas morales que terminas al final, que ahora ¿sabes? mismo no podríamos ni entender, claro, ¿no? serían para nosotros absolutamente inmorales, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué realmente te garantiza que eres tú el que tienes la razón y no esa multiplicidad de, digamos, seres racionales hipotéticos que bien podrían haber existido, ¿no? Entonces, Sharon Street lo que hace es decir, pues esto es un motivo para negar el realismo moral. Y para decir que, por tanto, no tenemos conocimiento de verdades morales, ¿sí? Pero el mismo argumento lo podría utilizar otra persona para decir, bueno, pues esto es motivo para pensar que la evolución sí que sigue algún principio del valor, ¿sí? Es decir, no estamos en una cosmovisión naturalista. O sea que al final casi todas las teorías y todas las hipótesis pueden ir para las dos vías. Eso es lo bonito de la filosofía. Y aquí estamos empatados, ¿no? Eso es lo bonito de la... No, eso es lo bonito de la filosofía, es que a veces te encuentras con cosas como que parece que has de tomar una decisión, claro, ¿no? ante un argumento. Porque tú, cuando tienes un argumento, en plan, premisa 1, premisa 2, premisa 3, conclusión. Nunca tienes un argumento que te vaya a forzar a aceptar la conclusión. Nunca. Eso no existe. Lo que tienes es la demostración de que si aceptas esas premisas, tienes que negar la conclusión. Pero eso quiere decir que siempre puedes negar una de las premisas, ¿vale? Entonces, si la conclusión te parece demasiado radical como para ser verdad, ¿sabes? Porque contradice, por ejemplo, uno de esos puntos de partida que decíamos, pues a lo mejor la decisión racional o una decisión razonable es poner en cuestión una de las premisas. Claro. Y decir, bueno, pues niego una de las premisas. Y por tanto no me funciona el argumento contra mí. Yo creo que eso es una de las cosas bonitas de la filosofía al final. Sí, ¿no? Que al final genera ese debate constante con otros pensamientos y con uno mismo. Y con uno mismo. Que eso decir, también va evolucionando, evidentemente. ¿no? Claro, No pensarás igual hoy por supuesto. que mañana, o de aquí 2 años, y no piensas ahora que hace 2 años tampoco. Yo igual, creo que, ¿no? en el fondo, la gran pregunta cuando uno empieza a hacer filosofía es ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por mis ideas? Esa es buena, ¿eh? Porque a lo mejor hay ideas que yo tengo que pensando empiezo a ver, ostras,
el precio que tengo que pagar para mantener esta idea es demasiado. Porque a lo mejor tengo que terminar pensando, yo qué sé, mi madre no existe, ¿sabes? Por ponernos radicales. Sí, claro, si no vamos a según qué pensamientos ya es decir, pues, bueno, no, y ahí puedes caer en la desesperación o en la ilusión más grande, ¿no?